Bienvenidos a En Primera Plana de la televisión NTD, su casa. Bien, la escalada del conflicto en Ucrania se ha acelerado en los últimos días. Incluso Putin advierte que la naturaleza de la guerra de Ucrania ha cambiado y ya estamos hablando de un conflicto a nivel mundial. Mucho se está especulando sobre que el presidente electo Donald Trump, que tomará posesión de su cargo en pocas semanas, no haya dicho ni una sola palabra sobre el asunto. ¿Por qué? Entremos en materia. La chispa saltaba la semana pasada. La administración saliente de Estados Unidos informaba de que Corea del Norte enviaba tropas de apoyo a Rusia. En respuesta, Estados Unidos le daba luz verde a Ucrania para lanzar sus misiles de última generación dentro de territorio ruso, cosa que Ucrania no ha dudado en hacer. Ahora, muchas posiciones rusas vitales quedan dentro del alcance de los ucranianos con estos misiles de largo alcance, dándole un vuelco a la guerra. Poco después, Rusia respondía y lanzaba una serie de ataques de misiles convencionales a los que sumó un misil experimental hipersónico de alcance medio, el Oreshnik. Su velocidad es Mach 10 o 10 veces más rápido que el sonido. Los sistemas de fuego antiaéreo actuales no pueden detenerlo. Este misil balístico puede cargarse con varias ojivas nucleares, pero en este caso llevaba carga explosiva y advertencias. En realidad funciona esparciendo estas ojivas, estas cargas explosivas en racimo poco antes del impacto. El actual gobierno estadounidense demócrata tomaba esta decisión de autorizar el lanzamiento de misiles estadounidenses a Ucrania a pocas semanas de abandonar la Casa Blanca, complicando así, al parecer, la situación de la administración entrante del presidente electo republicano Donald Trump. Pero, ¿por qué no intermedia Trump, quien ha prometido que pondría fin a la guerra en Ucrania tan pronto como tomara el cargo? ¿Por qué ha guardado silencio hasta el día de hoy? No parece una actitud acorde con la forma de actuar a la que nos tiene acostumbrados. Pues bien, la respuesta es muy sencilla. La ley Logan. Nadie, sin la debida autorización, puede intervenir en las negociaciones entre los Estados Unidos y un gobierno extranjero. ¿Y qué le pasaría si interviene? Pues violar esta ley Logan conlleva consecuencias muy graves, que se condenan con hasta 3 años de prisión. Aunque también sea cierto que no se le ha aplicado a nadie hasta la fecha. Veamos, hasta la investidura, a todos los efectos, el presidente en funciones es Joe Biden. Así que, implícitamente, cualquier llamada telefónica, mensaje de texto o cualquier otra comunicación del presidente electo Trump con los líderes de Rusia o Ucrania podría rastrearse y considerarse ilícita y, por tanto, castigarse. La historia de la ley Logan se remonta a 1978 y recibe su nombre del doctor George Logan de Pensilvania, un legislador estatal y pacifista. Logan intentó negociar directamente en un conflicto con el gobierno francés y logró algunos acuerdos, pero levantaron resquemores entre los federalistas que controlaban tanto el Congreso como la Casa Blanca. Y por eso promulgaron la ley Logan. Posteriormente, Logan llegaría a ser senador de Estados Unidos y, pese a su lucha, no logró derogar la ley Logan, que permanece vigente a día de hoy. Aún así, esta ley Logan rara vez se ha aplicado, posiblemente porque la comunicación entre un ciudadano privado y un gobierno extranjero pueda considerarse como libertad de expresión y, por lo tanto, estar protegida en cierto sentido. Hemos recuperado algo que podría provocar un profundo impacto sobre la inmigración en Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump podría estar considerando medidas para ponerle fin a la práctica de otorgarle la ciudadanía a los niños que nacen en el país de padres inmigrantes indocumentados. Entre sus promesas de campaña anunciaba el año pasado que firmaría una orden ejecutiva el primer día para ponerle fin a la ciudadanía que reciben automáticamente los hijos de los inmigrantes ilegales. Esto es lo que se conoce como ciudadanía por derecho de nacimiento. El concepto de ciudadanía por derecho de nacimiento proviene de la 14ª enmienda, que establece lo siguiente, cito: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen». Sin embargo, Trump asegura que su administración tomará acciones para interpretarla de manera más restrictiva. De esta manera acabaría, según dice el expresidente, con un importante incentivo para una inmigración ilegal que no cesa, y asegura que disuadirá
de una vez por todas y eficazmente a los que, siguiendo las políticas fronterizas de la administración anterior, del gobierno de Biden, planean todavía entrar en el país. Sin embargo, los expertos señalan que aunque el presidente pueda modificar políticas a nivel administrativo, el cambio definitivo dependería de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Con esta propuesta, Trump busca frenar fenómenos como el turismo de nacimiento, dice, y que mujeres embarazadas traten de entrar ilegalmente a Estados Unidos para dar a luz y garantizarle así la ciudadanía a sus hijos. La medida afectaría a millones de niños nacidos de padres indocumentados. Y esto, qué duda cabe, ha generado un intenso debate legal. Durante su primer mandato, Trump intentó abordar este problema mediante políticas que apuntaban a asuntos como la reducción de los visados temporales. Pero ahora, la clave del cambio apunta a la Corte Suprema. Según algunos expertos, un fallo de este tribunal podría reinterpretar o incluso revocar el precedente de 1898, el caso de los Estados Unidos contra Wong Kim Ark. El veredicto de este caso es el que garantiza la ciudadanía a cualquier persona que nazca en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La batalla judicial que se avecina podría involucrar a jueces como Samuel Alito y Clarence Thomas, quienes podrían dar un giro a la interpretación de la 14ª enmienda. Y esto, especialmente, si se considera la crisis actual en la frontera sur como una invasión, tal como lo ha señalado y descrito Trump en varias ocasiones. Así que, incluso podría tener repercusiones más sonadas, pero no adelantemos acontecimientos. La Unión Americana de Libertades Civiles y otras tantas ONGs y grupos de derechos humanos ya han declarado que se oponen con fuerza. Alegan que negarles la ciudadanía a niños dependiendo del estatus migratorio de sus padres constituiría un ataque a un derecho civil fundamental. No obstante, se considera factible a día de hoy que este tema llegue pronto a la Corte Suprema, así que el futuro de la ciudadanía por nacimiento podría estar en juego, pender de un hilo, y estaríamos ante el caso que podría cambiar para siempre el panorama de la inmigración en Estados Unidos. El senador y presidente del Comité de Inteligencia del Congreso, Marco Rubio, y el representante Michael Waltz han sido nominados por el presidente electo Donald Trump para jugar papeles cruciales en su administración, y se espera que ejerzan mucha influencia en los asuntos de China. Marco Rubio, de confirmarse el primer secretario de Estado de ascendencia hispana de la historia, es un firme crítico del Partido Comunista Chino, PCC. Se enfoca y mucho en las violaciones de derechos humanos, el comercio justo y la seguridad nacional. Ha promovido leyes como la Ley de los Derechos Humanos de los Uigures y la Ley de Protección a Falun Gong, la meditación ancestral que prohíbe y persigue el gobierno chino. En sus discursos y proyectos de ley, Rubio ha destacado la competencia con China a nivel mundial en diversas áreas como la tecnológica, la geopolítica y las capacidades militares. Su enfoque también se centra en limitarle el acceso a la tecnología estadounidense y en frenar el espionaje. Rubio también ha liderado iniciativas contra las violaciones de derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong, y ha promovido la prohibición de empresas chinas que participan en el espionaje o en actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos. Por su parte, Michael Waltz se enfoca en la defensa y la seguridad nacional. Waltz, quien ha sido asignado como asesor de seguridad nacional, tiene un enfoque peculiar en materia de defensa militar, y también en lograr que Estados Unidos tenga una cadena de suministro independiente y propia, especialmente en lo relacionado con los minerales críticos y la infraestructura naval. Además, mantiene una firme lucha contra el espionaje y ha encabezado esfuerzos e iniciativas legislativas para contrarrestar el espionaje de China, principalmente, como la prohibición de programas como el Programa de los 1000 Talentos. Este programa de supuesto intercambio cultural, según se cree y se ha denunciado, conlleva y fomenta el robo de propiedad intelectual estadounidense. Waltz también defiende una postura de disuasión más firme en el Indo-Pacífico, especialmente en lo relativo a Taiwán y las relaciones con India. Dice que le gustaría reforzar alianzas regionales para contrarrestar la expansión de China. Todo apunta a que Rubio y Waltz, conocidos halcones de China, jugarán un papel crucial en el desarrollo de las políticas de Trump
hacia China y que las harán más agresivas, enfocándose incluso en una confrontación directa tanto en el ámbito económico como en el militar. Ambos congresistas, tanto Marco Rubio como Waltz, comparten una visión, que es la influencia china y proteger los intereses de Estados Unidos. Y esto sugiere que Donald Trump podría adoptar una política aún más firme en su segundo mandato, especialmente en temas de derechos humanos, comercio y seguridad nacional. They need to review this. Title 8, United States Code 1324, III. Read about that and don't cross that line because it is a felony to harbor and conceal an illegal alien from ICE. Read the statute, don't cross that line. Así de contundente respondía el nuevo zar de la frontera a la pregunta de qué pasará con los gobernadores, alcaldes y jefes de policía, que declara que se van a resistir a que se deporte masivamente a los extranjeros ilegales en cuanto Donald Trump, el presidente electo, asuma el cargo en enero. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Bien, días antes, Tom Homan ya se había pronunciado después de que el alcalde de Denver asegurara que incluso enviaría a la policía de la ciudad contra el Servicio Federal de Protección de Aduanas, el ICE. We agree on one thing. He's willing to go to jail. I'm willing to put him in jail. El título 8 del USD, el Código de los Estados Unidos 1324, establece que refugiar, proteger u ocultar a inmigrantes ilegales es un delito grave que se pena con una media de 5 años de prisión o incluso más. Y eso sin mencionar, asegura Homan, el delito grave de obstaculizar a un agente federal. La ley tipifica como delito punible cualquier contribución que facilite la inmigración irregular, tanto de los que planean viajar a Estados Unidos como de los que tratan de entrar, así como de los que ya están dentro. Así que la situación es esta. El zar fronterizo de Trump les ha lanzado un par de advertencias a los funcionarios que intentan bloquear los previsibles planes sobre inmigración del gobierno federal entrante. Los fiscales generales de California, Washington, Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, llevan diciendo desde el día que Trump ganó las elecciones que van a presentar demandas contra la administración. No están de acuerdo, dicen, en una serie de cuestiones como sus planes de deportación, previsibles también, las protecciones ambientales y el aborto. Si bien los fiscales generales estatales habitualmente se centran en las cuestiones estatales, ya comenzaron a tomar más acciones federales en la administración de Barack Obama. En aquel entonces presentaron 62 demandas conjuntas estatales. Los estados suelen emplear una combinación de tácticas para atacar las políticas de su rival partidista, como bloqueos en la aplicación de las leyes, obstaculizarlas en base a ciertos estatutos o crear políticas contrarias a través de litigios o incluso de acuerdos con corporaciones e industrias privadas. El objetivo muchas veces no es ganar ni perder, sino retrasar su puesta en marcha durante meses o incluso años, con juicios y sus consecuentes apelaciones. Durante la era Trump, el número de demandas de los estados demócratas se aceleró hasta más del doble que en el mandato de Obama, 135. En el tiempo que lleva Biden, son 129 hasta ahora, pero solo en 2024 se ha presentado una cifra récord, 66, más que en todo el mandato de Obama. En resumidas cuentas, ambas partes han entrenado y ya están planeando nuevas estrategias para los próximos 4 años. Según los expertos, los fiscales generales de la oposición han estado revisando el Plan Proyecto 2025, aunque Trump se haya desmarcado repetidamente de este documento. Y ya dicen, tienen incluso informes escritos listos para ultimar los detalles necesarios y presentarlos. Pero, ¿cómo se prevé la situación en estos 4 años? Pues bien, los estados cosecharon algunos éxitos contra el gobierno federal durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, ahora los republicanos controlan el Congreso, y el Poder Judicial es más conservador, más dispuesto a interpretar las leyes textualmente u originalmente que hace 8 años. Y esto se debe principalmente a los 234 nombramientos judiciales que ha hecho Trump.
casi ha nombrado la misma cantidad en 4 años, en los 4 años de su administración pasada, que los que Obama nombró en 8. Y esto puede suponer un desafío para los fiscales generales demócratas en un futuro. Porque las leyes, como todo en la vida, también corren el riesgo de ser interpretadas en base a las ideologías. Según los resultados de las encuestas, la inmigración y la seguridad fronteriza son prioridades para millones de estadounidenses y se esperan litigios de ambas partes en esta área. El equipo del presidente electo ha reiterado que su victoria electoral es una señal de los votantes del pueblo americano que ven necesarias sus políticas para acabar con los problemas que afectan a la nación. Caroline Leavitt, portavoz de la transición Trump-Vance, nos dijo hace un par de días esto en un correo electrónico. El presidente Trump movilizará todos los poderes federales y estatales necesarios para instituir la mayor operación de deportación de criminales ilegales, traficantes de drogas y traficantes de personas en la historia de Estados Unidos, al tiempo que reducirá los costos para las familias. El pueblo estadounidense, siguió diciendo, religió al presidente Trump por un margen rotundo, lo que le dio el mandato de implementar las promesas que hizo durante la campaña, como deportar a los inmigrantes criminales y restaurar nuestra grandeza económica. Cumplirá. De hecho, Trump ya lo había anticipado hace días, cuando respondió afirmativamente a una publicación en su plataforma Truth Social. Respondió con una sola palabra: verdad, a que, en cuanto regrese al cargo, declarará una emergencia nacional y empleará recursos militares al ejército para expulsar a los inmigrantes ilegales. Ahora, Homan, su recién nombrado zar fronterizo, para lo que no ha necesitado la aprobación del Congreso, dice que lo primero que hará será deportar a los inmigrantes ilegales peligrosos. Esta es, dice, su prioridad en materia de seguridad nacional. Y que en los próximos años los tribunales van a ordenar la expulsión de millones de personas que entraron ilegalmente al país. Les ha lanzado mensajes a gobernadores demócratas como Gavin Newsom, de California, y J.B. Pritzker, de Illinois, y a alcaldes demócratas también como Michelle Wu, de Boston, y Mac Johnston, de Denver. Todos ellos se habían pronunciado en contra de las políticas de inmigración que propone la nueva administración. Algunos gobernadores como Newsom reaccionaron el mismo día de la victoria de Trump y convocaron una sesión especial de la legislatura que dará comienzo el 2 de diciembre. Explicó así su decisión en un comunicado. Las libertades que tanto apreciamos en California están bajo ataque y no nos quedaremos de brazos cruzados. California ya se ha enfrentado a este desafío y sabemos cómo responder. Estamos preparados y haremos todo lo necesario para garantizar que los californianos tengan el apoyo y los recursos que necesitan para prosperar. En una proclamación, Newsom también le pidió a los legisladores que discutieran los preparativos para litigios futuros y que trabajaran para reservar fondos para las demandas que pondrán contra el gobierno federal y las acciones que tomen en el futuro. Trump respondió en su momento que se estaban oponiendo sencillamente a que California volviera a tener su grandeza, pero sugirió que no se podrían resistir porque acababa de ganar las elecciones. El presidente entrante también prometió presionar para que se exija a las personas que se identifiquen antes de votar en las elecciones, en franca oposición a una nueva ley de California que prohíbe esto mismo, que los votantes se identifiquen. La ley ya ha sido bloqueada por una reciente decisión judicial. Trump también dijo que presionará para que la prueba de ciudadanía sea un componente básico en el proceso de votación. El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que su oficina está lista para cuando llegue enero. Bonta imagina al Estado Dorado como un líder en el debate político nacional. De hecho, su predecesor lideró más de 120 demandas contra el gobierno durante el primer mandato de Trump. El fiscal Bonta considera a California como el modelo de progreso que se debería poner en marcha en toda la nación. Y en los días posteriores a las elecciones, enviaron mensajes parecidos los gobernadores Kathy Hochul, de Nueva York, Phil Murphy, de Nueva Jersey y muchos más. Ahora, las advertencias de cárcel de Homan parecen haber calmado un tanto las aguas demócratas. Homan, el que fuera director del ICE también en la administración Trump, dice estar decidido a emplear todos los medios para acabar con el tráfico de fentanilo,
el letal opioide sintético que se fabrica en China e introducen de contrabando los cárteles mexicanos en Estados Unidos, y que mata a cientos de miles de estadounidenses cada año, dice. Así como quiere acabar también, dice, con el tráfico de mujeres y niños. Su prioridad, advierte, acorde a los gritos de campaña de Trump, será deportar masivamente a los criminales indocumentados y a todos los que han recibido la orden judicial de expulsión. Y entre tanto, el teniente Olivares volvía a mostrar en el Día de Acción de Gracias la trágica realidad de los niños sin acompañantes que están cruzando la frontera con México y que pueden estar siendo víctimas y en peligro correr el riesgo del tráfico sexual y de la venta como mano de obra esclava. Buenos días, mijo. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué traes? ¿Te dejaron solos? ¿Qué? No me quieren guiar. ¿Viniste solo? ¿Qué tantos años tienes, mijo? 10. ¿10 años? ¿Y vienes solo? ¿Sí? ¿Y tu papá y tu mamá? No, mi mamá no va hasta Estados Unidos. ¿Están en los Estados Unidos? ¿Qué parte de México vienes? No, de Salvador. ¿El Salvador? De Sonzacate. ¿Y te dejaron la guía? ¿Te dejaron solo? Sí, ¿Andas perdido? ¿Sí? sí. Ok. Ok, pues ya llegaste a los Estados Unidos. ¿Ok? Ahorita le hablo a la migración para que te levanten. ¿Entendido? Sí. Ok. ¿Qué país vienen? Honduras, El Salvador, Guatemala. Guatemala. Honduras. Honduras, 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 Guatemala. ¿Qué país? Guatemala. ¿De qué país vienen? ¿Qué países vienen? Nicaragua, Perú, Perú, Mali, Ecuador, ¿de qué país vienen? Congo, África, Congo. África, Congo, Angola. Angola. África, Congo. ¿De qué país? Como hemos informado estos días en profundidad, Trump ha amenazado a sus países vecinos con subirles un 25% los aranceles a las importaciones si no cierran sus fronteras y si no detienen la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Canadá pareció acceder directamente, inmediatamente, mientras que la nueva presidenta de México ha entablado conversaciones con el presidente electo. No obstante, la amenaza arancelaria sigue aún vigente, y México tiene mucho más que perder que Canadá con esta medida que se pondría en marcha en enero, ya que México vende el 80% de todo lo que exporta a Estados Unidos. Pagar un 25% más, o es decir, reducir el margen de beneficios un 25%, podría resultar un mazazo para las empresas de México y podría provocar una estampida de inversores de México e incluso hacer que algunos negocios acabaran planteándose producir en Estados Unidos para no tener que pagar aduanas. Al mismo tiempo, Estados Unidos estaría llenando sus arcas con las nuevas tarifas. La nueva administración lo ha dejado claro. Va a usar los aranceles en sus negociaciones con el extranjero. Entre tanto, la actual administración, con Joe Biden a la cabeza, daba su opinión sobre la subida de aranceles a los países vecinos y a China. Al mismo tiempo, en la frontera, Reuters mostraba imágenes del flujo migratorio que se apresura a concluir la parte final de su tortuoso camino antes de que Trump tome posesión de su cargo. Ya estamos aquí y ya ni devolvernos. Ya si nos van a deportar, que nos deporten, ya pues ya estamos aquí, ya qué vamos a hacer. Sí, la frontera sí es verdad, eso se va a poner más difícil, claro. Eso se va a poner más duro para poder entrar allá. La idea es aprovechar entrar ahorita y si no, agarrar otro camino, Canadá y para otros estados a trabajar, porque eso es lo que queremos, trabajar para ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos. Difícil ya está. Si se puede poner más difícil sería imposible. Pero creo que no hay nada que
límite a alguien que quiere un buen futuro, ¿sabes? No creo que haya límite para alguien. Pueden poner 1000 barreras, cerrar toda la frontera, pero siempre van a conseguir la forma. Que nos ayude para que la gente no sufra esta caminata que pasa, porque hay gente, mujeres que se hacen llagas en los pies, que nos ayuden porque somos humanos. Pedimos ayuda a Derechos Humanos, a la presidenta de México, de favor que nos ayude. También la guerra en Ucrania se recrudece tras los últimos movimientos de la Casa Blanca. Nuevos informes del New York Times aseguran que Biden planearía enviar armamento nuclear a los ucranianos antes de dejar el cargo. Así que Putin ha subido la apuesta y amenaza con lanzar más Oreshnik como el que lanzó hace días, es decir, más misiles hipersónicos imparables sobre territorio ucraniano. Напомню еще раз. Напомню, как Орешник работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов. Это 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты. Pero Putin también vislumbra una solución a la guerra en el horizonte. El presidente ruso confía en que Trump podrá manejar la creciente guerra de Rusia con Ucrania. Lo calificó incluso como alguien inteligente y con experiencia, y que posiblemente detenga la autorización de Biden a Ucrania de lanzar misiles estadounidenses ATACMS dentro de Rusia, algo que ha cambiado el devenir de una guerra favorable a Rusia, ya que muchas posiciones estratégicas rusas ahora pueden ser bombardeadas. Y añadió que es posible que la actual administración quiera crearle dificultades a la futura administración de Trump. Pero, en su opinión, dijo, el nuevo presidente electo es un hombre muy inteligente y experimentado, y cree que encontrará una solución, dado que ha afrontado un desafío tan grande como recuperar la Casa Blanca. Well, probably just like me, you are amazed not by the fact that absolutely uncivilized means had been used against Trump, all the way up to assassination attempts, numerous assassination attempts. And I think he's not safe even now. Y ahora un momento para la nostalgia. El festivo de ayer, el día de dar las gracias por las cosas y las personas que enriquecen nuestras vidas, nos dejó una imagen insólita. Parece devolvernos a otro tiempo, quizás al de una América más fraternal. De Macy's de Nueva York volvió a atraer todas las miradas y a las multitudes que se dieron cita en las calles de Manhattan desafiando la lluvia, el viento y el frío. Con estas imágenes queremos cerrar esta semana. Que pasen un bendecido día. Nos vemos la semana que viene. Mañana, recuerden, el informe semanal. So I've always
making the parade route her runway today. It's the Walt Disney Company's Minnie Mouse for her Thanksgiving debut, everyone's favorite sweetheart, and signature yellow heels. And she is dazzling her millions of fans along the way. And I don't know if you know this, Savannah, Minnie just had her birthday this month. And he's been on quite a tour through New York. Yeah, and of course he has his pet snail Gary on his back to take in the views and spread some of their famous positivity throughout the city. And here he is to celebrate the release of the brand new SpongeBob SquarePants stop motion special, SpongeBob. Fans cheering him along the way. Yeah, swinging in style and back in the parade after more than a decade, it is your friendly neighborhood Spider-Man. With his iconic red and blue suit, this amazing balloon is based on legendary artist John... All right, and take a look. We've got a very special Mrs. Claus, the marvelous on the bear, and a native New Yorker from the Bronx. Hay pocas fechas en el calendario que inviten a las personas a tomarse un momento para dar las gracias por las cosas buenas que nos han pasado durante todo el año, tanto espirituales como materiales. En lo culinario para muchos es sinónimo de pavo, puré de patatas, salsa de arándanos y pastel de calabaza. Las autoridades de Estados Unidos indican que este año los desplazamientos por avión para las reuniones con familiares y amigos batirán todos los récords. No obstante, las lluvias y las nevadas, como las caídas en la Sierra Nevada de California, pueden perjudicar los planes de viaje de unos 80 millones de personas, particularmente en la costa este. También pueden complicarse las cosas en el Medio Oeste y en la región de los Grandes Lagos, donde se esperan nevadas a medida que un sistema de baja presión avance hacia el noreste. Les rogamos que se mantengan informados de los detalles para evitar tiempos de espera significativos y peligros en la carretera, y así disfrutar este jueves 28 de noviembre del mejor día de Acción de Gracias junto a los suyos. Y dicho esto, hoy trataremos el asunto de la inmigración en Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump, que asumirá su cargo a principios de año, ha anunciado ya sus primeros movimientos, y estos apuntan a renegociar, a través de la confrontación comercial directa, algunos asuntos con México, Canadá y China. En su nuevo gabinete dicen que se trata de escalar para desescalar. Y ahora, entremos en materia. El presidente electo Donald Trump ha prometido sumarle un arancel del 10% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde China. Y decimos sumarle porque se le añadiría a los que ya ha prometido que les va a imponer de partida. Ha llegado a hablar de un 60%, aunque las negociaciones, como decimos, acaban de arrancar ahora mismo. También advierte de que impondrá un arancel del 25% a todos los productos que lleguen desde Canadá y México. Además, recuerda que Beijing se comprometió a frenar la producción de los químicos para la elaboración de fentanilo, pero no lo ha hecho. Tampoco, dice, Canadá ni México han atajado el problema de la inmigración ilegal. Y esto, según dijo, está perjudicando y mucho a las comunidades estadounidenses. Escribió: como saben, miles de personas cruzan México y Canadá, trayendo consigo crímenes y drogas a niveles jamás vistos. Y una caravana de miles de inmigrantes ilegales, que parece imparable, se dirige a la frontera sur del país para atravesarla. El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, advierte el futuro presidente de la nación, firmaré todos los documentos necesarios para cobrarle a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que entren a los Estados Unidos por sus ridículas fronteras abiertas, así las califica. Dice que ha llegado la hora de que paguen un precio muy alto por no atajar lo que califica como una invasión de inmigrantes ilegales y el tráfico de drogas y especialmente del mortal fentanilo.
Según cálculos oficiales, el fentanilo, un potente opioide sintético, puede ser causante de entre 75 y 100.000 muertes anuales en Estados Unidos, y gran parte de esta droga letal se filtra a través de la frontera con México. Un informe condenatorio del Congreso de principios de año concluyó que el principal rival de Estados Unidos, el Partido Comunista que gobierna China, estaba facilitando la proliferación del fentanilo en Estados Unidos. Catalogándolo como uno de los mayores desastres de la historia de Estados Unidos, estima que el fentanilo mata a más de 200 estadounidenses cada día. El equivalente a que se estrellara un Boeing 737 completamente lleno todos y cada uno de los días. Ya se ha convertido en la principal causa de muerte de los estadounidenses entre los 18 y los 45 años. Y muchos millones más sufren por la adicción y ven cómo se desintegran familias y comunidades. El presidente Trump, en otro mensaje que enviaba directamente a China, le recordó que no habían tomado las medidas que acordaron. Escribió: «Los representantes de China me dijeron que impondrían su pena máxima, la pena de muerte, a cualquier traficante de drogas que sorprendieran haciendo esto. Pero, por desgracia, nunca lo hicieron, y las drogas están entrando en nuestro país, principalmente a través de México, a niveles jamás vistos. Hasta que no vea que empieza a cumplir con su parte, promete que les añadirá un 10% a los aranceles que ya les haya impuesto como cargo adicional». De hecho, Trump también ha prometido que le pondrá fin al estatus comercial de nación favorecida de China, que se concede a países en vías de desarrollo, y que, además, impondrá aranceles superiores al 60% a los productos fabricados en China. Según Trump y su equipo, el objetivo de la subida de los aranceles es reequilibrar el terreno de juego, acumular dinero en sus arcas y hacer que las fábricas se planteen instalarse en suelo estadounidense para no tener que pagar aranceles, incrementando así, a su vez, los puestos de trabajo. Los más críticos, sin embargo, dicen que esto puede generar problemas en la cadena de suministros, en forma, por ejemplo, de retrasos debido a la reticencia de los proveedores a pagar más. Las industrias estadounidenses, por su parte, han comenzado a hacer acopio de materias primas, insumos y otros artículos de los exportadores mexicanos, canadienses y chinos antes de que Trump llegue al poder. Según se informa, la inmigración ilegal principalmente atraviesa la frontera sur. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un marcado aumento de las entradas ilegales desde Canadá. Los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a casi 199.000 inmigrantes ilegales en la frontera norte en 2024. En 2022, hace tan solo 2 años, no llegaban a 110.000 las detenciones. De 110.000 a 199.000 en tan solo 2 años. El nominado por Trump para secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya ha dicho en varias ocasiones que los aranceles pueden usarse como palanca en las negociaciones. Explicó en un artículo de opinión la semana pasada cómo planean emplearlos. Dijo que son una herramienta útil para lograr los objetivos de política exterior del presidente. Ya sea lograr, dijo, que los aliados se gasten más en su propia defensa, abrir los mercados extranjeros a las exportaciones estadounidenses, garantizar que se coopere para ponerle fin a la inmigración ilegal e interceptar el tráfico de fentanilo, o disuadir las agresiones militares. Los aranceles, dijo, pueden jugar un papel central. Otro nexo entre Canadá, México y Estados Unidos es su Tratado de Libre Comercio, el famoso TMEC de la era Trump, que antes se llamaba NAFTA. Bien, tiene 2 puntos que han tomado una especial relevancia en los últimos días. Veamos por qué. 1. Que los países deben fabricar sus componentes en su territorio o comprárselos entre ellos mismos, es decir, todo queda en casa, entre Estados Unidos, México y Canadá. Y el punto número 2 es que Estados Unidos, si ve que no se cumple este u otros requisitos, puede cerrarles inmediatamente su enorme mercado a ambos países. En este escenario, Associated Press informa de que México, a pocas semanas de que Trump tome posesión y revise el TMEC, se apresura a buscar proveedores tanto locales como estadounidenses de las piezas que hasta la fecha está comprando a China. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo textualmente: «Tenemos un plan cuyo objetivo es sustituir esas importaciones que provienen de China y producir la mayoría de ellas en México, ya sea con empresas mexicanas
o principalmente empresas norteamericanas. La mandataria dice que tratan de resolver el problema desde la crisis de las cadenas de suministros de 2021. Y no hay duda de que ni Sheinbaum ni Justin Trudeau, un primer ministro canadiense en apuros políticos, quieren que sus países se queden fuera del Tratado de Libre Comercio norteamericano. México, por ejemplo, recordemos, ganó decenas de miles de empleos cuando los fabricantes de automóviles y otros vehículos estadounidenses y extranjeros trasladaron sus plantas a México en el marco del Tratado de Libre Comercio. Así pudieron pagar salarios mucho más bajos, según dice la agencia de medios, pero la idea de que las piezas chinas o incluso los vehículos completos pudieran aprovecharse del acuerdo para vaciar todavía más la industria automotriz estadounidense ha enfurecido a algunas personas al norte de la frontera. Además, este no es el único cambio político que parece haberse puesto sobre la mesa en México. Según otro informe de Associated Press, cuando la dirigente mexicana llamó al presidente electo Trump para felicitarle por su triunfo en las elecciones estadounidenses, este rompió esa llamada de cordialidad para decirle que la frontera está en un estado inaceptable. Luego le pidió a Sheinbaum que le enviara sus saludos a López Obrador, con quien Trump dijo tener una muy buena relación. Eso podría sugerir que Trump cree que López Obrador, el antiguo presidente y el mentor político de la nueva presidente, todavía está al mando, como opinan también algunos analistas. Marcelo Ebrard, que era hace años y sigue siendo el jefe de la diplomacia mexicana, ya cedió en su día ante las demandas de la administración Trump. Aceptó que los solicitantes de asilo regresaran y permanecieran en México durante los trámites del asilo, incluso si no eran mexicanos. Luego insistió en que había logrado evitar el acuerdo de tercer país seguro. Este término, tercer país seguro, se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Dice que un país puede negarse a concederle asilo a una persona y remitirla a un tercer país que se considere seguro. Y antepone el principio de que un refugiado que migra hacia el norte del continente debería buscar asilo en el primer país por el que pase. En una reciente conferencia de prensa, la presidenta garantizó que la soberanía de México no se perderá mientras se mantenga una relación positiva, dijo, con Trump. También dijo que México ya tenía un plan para acoger a los ilegales que plantea deportar masivamente el presidente Trump desde su primer día en el cargo, aunque no entró en detalles. El académico del Instituto Baker, Rodrigo Montes de Oca, le dijo a la Fox que seguramente Sheinbaum endurezca la frontera norte de México para contentar a Trump. Y añadió algo que voy a citar. Dijo, Trump llegó a decir durante la campaña que si México no cooperaba en estos temas, publicaría información de inteligencia del gobierno estadounidense sobre los políticos de México vinculados a los cárteles de la droga. Según Reuters, la candidata del partido de izquierda Morena, Sheinbaum, salió elegida después de que un número récord de aspirantes presidenciales perdieran la vida. El gobernador de Sinaloa, uno de los estados que dan nombre a uno de los cárteles más famosos del país, revelaba reciente e inadvertidamente el profundo control que ejercen estos grupos en la sociedad mexicana, e insinuó que mantienen conversaciones con los mismos porque no hay otra solución. Estamos permanentes, ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad. Esos se han reducido un poco, pero están. Mientras no amanezcamos con la noticia de que se encontró, hubo gente que reportó que por ahí andaban civiles armados, mientras eso no ocurra, es que lo tenemos presente. Por eso no queremos hablar de que las cosas se han terminado. Hemos logrado avanzar mucho. Ya tenemos el 89% de las escuelas funcionando. Por ejemplo, hoy con lo de la madrugada, con el tema de las... no van. Es decir, ¿por qué? Porque se toma preventivamente para que no vaya a haber algún problema mayor. Pero ya tenemos las escuelas trabajando, ya tenemos en general la actividad económica funcionando. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. De gracias. Uno de los pocos días que nos invitan a hacer una pausa en medio del ajetreo cotidiano.
Un día para dar las gracias por las cosas buenas que nos han pasado este año, tanto materiales como espirituales. Incluso Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York, se toma hoy uno de sus pocos descansos. También entramos en los primeros días en la tregua entre Israel y Líbano-Hezbollah. Y mientras tanto, el presidente electo Donald Trump se muestra satisfecho. Tras su última llamada con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, escribió esto en Truth Social. Acabo de tener, dijo, una conversación maravillosa. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha aceptado detener la inmigración que llega a Estados Unidos a través de México, cerrando de manera eficaz nuestra frontera sur. También hablamos de detener el flujo masivo de drogas a los Estados Unidos y de su consumo. Fue una conversación muy productiva, concluyó. Y después añadió en otra publicación posterior lo siguiente. Dijo, México impedirá que la gente pase por nuestra frontera sur con efecto inmediato. Esto contribuirá mucho a detener la invasión ilegal de los Estados Unidos. Gracias. No hay duda de que Trump ponía toda la carne en el asador y enviaba así un mensaje alto y claro en cuanto a ponerle fin a la inmigración en los términos en que se desarrolla a día de hoy en las fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, la mandataria mexicana, que también había calificado la conversación con Trump como excelente, matizaba algo en una segunda publicación en X. Subrayó lo siguiente. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos. En su mensaje previo, había escrito también Sheinbaum sobre su llamada con el presidente Trump lo siguiente. Dijo, abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración, y le compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. También Sheinbaum le mostró su disposición a colaborar como gobierno soberano en temas de seguridad, que ahora veremos, y además hablaron de su campaña en México para prevenir el consumo de fentanilo. Sin embargo, y como ven, ninguno de los dos ha tocado el tema de que Trump haya cambiado de idea en cuanto a subir el 25% de los aranceles estadounidenses a los productos mexicanos. Es decir, Trump sigue planeando imponer esta medida el primer día de su mandato, el 20 de enero. Además, el nominado a secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, declara abiertamente que empleará la subida de aranceles como palanca de negociación en los asuntos extranjeros. El gabinete de Sheinbaum se puso a trabajar después de que Trump anunciara esta subida del 25% y le lanzaba esta advertencia que vamos a ver ahora y que, según dicen, toma como referencia las repercusiones en Estados Unidos de la subida de aranceles en el sector de la industria automotriz mexicana. ¿Cuál sería el impacto de una tarifa, impuesto, ya dijimos, de 25%, como el anunciado por el presidente Trump, en los precios en los Estados Unidos de América? ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos $3,000 por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como de explicarle a los ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. Según el Observatorio de Complejidad Económica, México fue el país que más exportó a Estados Unidos durante el primer semestre del año. Principalmente su sector automotriz y de la electrónica funcionan bien engrasados dentro de la cadena de suministro estadounidense. Durante el mismo periodo, Estados Unidos exportó algo más del 15% de su producción, tanto a Canadá como a México. Pero, como explicamos ayer en detalle, México vende el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, así que casi todo su comercio exterior depende, a día de hoy, de lo que le vende a su vecino del norte, y a su mayor socio comercial, claro. Y si este obliga a las compañías de México a pagar un 25% más por vender sus productos, esto estrecharía y mucho el margen de sus beneficios. Y esto podría incluso desencadenar una estampida de los inversores. O la reubicación de las mismas fábricas de México en Estados Unidos,
con el objetivo de producir dentro del territorio y no tener que pagar aduanas. La tercera pata del banco de Trump, y la más importante, es que estas nuevas tarifas estarían llenando las arcas del Estado. Así que los asesores de Trump parecen estar convencidos de que esta es una apuesta ganar-ganar. La presidenta Sheinbaum en sus publicaciones además pasa de puntillas sobre el tema de la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos. Recordemos que Trump ya trazó un plan durante su administración para erradicar a los cárteles de la droga en territorio mexicano y, como dejó entrever durante su campaña, quiere negociar que sus tropas especiales entren, limpien y salgan. El equipo de Trump asegura que los cárteles son responsables de cientos de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, en especial por el fentanilo, un mortal opioide sintético que se elabora con los químicos que proceden principalmente de la China comunista, el mayor adversario de Estados Unidos. Muchos informes y estudios sobre el terreno apuntan a que estas redes de narcotraficantes al sur de la frontera estadounidense se estarían enriqueciendo con la inmigración ilegal masiva y con el tráfico de drogas, mujeres y niños para explotación sexual y mano de obra esclava. Ayer mismo vimos algunos vídeos de niños de muy corta edad en la frontera y vimos las promesas del nuevo zar de la frontera, por lo que no volveremos sobre este tema. El expresidente Trump y presidente electo de la nación denuncia la inacción de la actual administración, al tiempo que habla en sus campañas de imponerles, además, la pena de muerte a los narcotraficantes que capturen en suelo estadounidense. Mientras tanto, su vecino del norte, Canadá, también trata de resistirse, sin mucho ímpetu, la verdad, a la amenaza de la subida arancelaria del 25%, aunque parece que también pudiera acabar claudicando. China también decía esta mañana que se opone a que la administración entrante de Trump le suba los aranceles un 10% en enero. Sin embargo, el mandatario norteamericano no solo amenaza con subirlos un 10% sobre un previo 60% por competencia desleal, sino que dice que los mantendrá hasta que China cumpla con su promesa de aplicar la pena capital a los fabricantes de este fentanilo, que más tarde acaba en Estados Unidos a través de los cárteles mexicanos. Además, con la entrada de Trump, su gabinete revisará el acuerdo trilateral TMEC, Estados Unidos, México y Canadá, por el cual solo pueden realizarse transacciones de partes y piezas de productos entre estos tres países. Sheinbaum decía hace algunos días, según Associated Press, la agencia de noticias, que va a dejar de comprarlas a China antes de la investidura de Trump y que cambiará a proveedores mexicanos o estadounidenses. Aseguró que compraba a China debido y desde la crisis de la cadena de suministros de la COVID en 2021. En este acuerdo TMEC, que negoció Trump en su día, hay una cláusula muy relevante. Estados Unidos se reserva el derecho de cerrarles el mercado a sus dos vecinos si detecta irregularidades o incumplimientos. Así que la entrada de Trump en enero podría darle un vuelco, si no se lo está dando ya, al tablero de juego mundial. Y dentro de Estados Unidos un asunto enturbia una transición de poderes presidenciales, por lo demás, bastante pacífica. Trump ya ha firmado el memorando de entendimiento que pone en marcha oficialmente la transición. Decide no emplear el dinero de los contribuyentes porque dice que lo han ganado con mucho esfuerzo, así lo dijo. Y decide hacer público el nombre de los particulares que donen este dinero, que en ningún caso serán extranjeros. No quiere perder ni un segundo. Dice que esto simplifica las cosas, estas donaciones privadas, y hace que su administración sea operativa desde el primer día, sin necesidad de ninguna otra supervisión. No obstante, una sombra se cierne sobre el horizonte. Varios miembros del gabinete del presidente electo, Donald Trump, han sufrido amenazas de bomba y swatting. El término swatting se deriva del nombre que recibe la Unidad Especial de Intervención Policial, SWAT, y consiste en llamadas falsas de emergencia a la policía o a otros tantos servicios de emergencia para que se presenten en cierta dirección. Este tipo de llamadas pueden resultar en la evacuación de escuelas, edificios y negocios, como ya se ha visto. Y debido a los altos peligros que conlleva y a los muchos gastos que genera, en muchas jurisdicciones, realizar estas denuncias falsas a los servicios de emergencia se considera un delito penal.
y se castiga incluso con multas y prisión. En un comunicado en redes, la portavoz Karoline Leavitt denuncia que varios candidatos del gabinete y funcionarios de la administración entrante han recibido amenazas violentas. Según Leavitt, las amenazas apuntan no solo a sus vidas, sino también a las de sus familias. Asegura que las fuerzas de la ley tomaron acción inmediata para mitigar estos peligros, aunque no proporcionó más detalles sobre las investigaciones en curso. También le da las gracias al presidente Trump y a todo su equipo por la pronta respuesta, dijo, de las autoridades. Por su parte, el FBI emitió un comunicado confirmando que estaba al tanto de las amenazas, incluidas las que califica como ataques de tipo swatting, así como las amenazas de bomba que está sufriendo el equipo de transición. Declara que ya está trabajando junto a otras agencias de la ley para esclarecer estos incidentes. Uno de los casos más graves lo sufrió la congresista Elise Stefanik, la nominada por Trump como embajadora ante la ONU. Cuando la nominada se dirigía a celebrar Acción de Gracias en su casa en Nueva York, junto a su esposo y su hijo de 3 años, recibió un aviso de bomba. Las autoridades locales y la policía del Capitolio respondieron rápidamente al incidente. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. Pero este fenómeno de los avisos de bomba o los ataques de swatting no es algo nuevo. El año pasado, la representante republicana Marjorie Taylor Greene también fue víctima de varios. En aquel momento lo describió como una invasión peligrosa y perturbadora de su vida privada. Desde entonces, este tipo de amenazas no ha dejado de aumentar y afectan no solo a políticos, sino también a sus familias. A pesar de la violencia y las amenazas, Karoline Leavitt aseguró que tanto Trump como su equipo siguen comprometidos en su objetivo de unir al país y que seguirán adelante con sus planes para garantizar un futuro seguro y próspero. Hasta la fecha, tanto el presidente electo como su vicepresidente J.D. Vance han evitado hacer comentarios públicos sobre estos incidentes. El presidente electo Donald Trump asumirá el cargo el próximo 20 de enero, como decimos, y se espera que la ceremonia de toma de posesión sea uno de los eventos más vigilados y protegidos, ya que ha sufrido varios intentos de asesinato. En el marco de estos intentos y sucesos, que han evidenciado graves fallas de seguridad y despidos fulminantes, también se ha hablado de posibles reformas en el servicio secreto. Esta es la agencia encargada de proteger a los más altos funcionarios del país. Sin embargo, Trump aún no ha indicado si hará cambios significativos en esta institución. Por el momento, el FBI y otras agencias de seguridad continúan trabajando para esclarecer estos casos y garantizar el fin de las amenazas. Las autoridades también le piden a la ciudadanía que reporte cualquier actividad sospechosa. Y esta situación refleja los riesgos a los que están expuestos los servidores públicos en un ambiente cada vez más polarizado. Seguiremos de cerca el desarrollo de este y otros incidentes y les mantendremos informados. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. A casa de familiares y amigos este fin de semana. A medida que se acerca el Día de Acción de Gracias, mañana jueves, aumenta el ritmo de los desplazamientos. Se espera que viajen unos 80 millones de personas a lo largo y ancho de Estados Unidos, y en su mayoría que lo hagan por carretera. Las autoridades recomiendan evitar las horas pico, desde el mediodía hasta que anochece. Bienvenidos a En Primera Plana, de la televisión NTD, su casa. Bien, mientras tanto, asistimos a un nuevo capítulo de tiras y aflojas en la guerra comercial de Estados Unidos con México, Canadá y China. Ayer veíamos cómo el peso mexicano se desplomaba frente al dólar, que alcanzaba su máximo de los últimos 4 meses. La razón: el presidente electo Donald Trump amenazaba con imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos a mediados de enero, en cuanto tome posesión de su cargo. Dice que tomará esta medida porque el país vecino no hace lo suficiente para detener ni el narcotráfico ni la inmigración ilegal en la frontera que comparten ambos países. Y ayer mismo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,
le enviaba una carta abierta a Trump respondiendo, entre otras cosas, que los informes de capturas de ilegales en la frontera han caído un 75% el último año, que responderá ojo por ojo a las subidas de aranceles pese a las diferencias entre exportaciones estadounidenses y mexicanas, que parecen prácticamente insalvables, que el consumo de fentanilo es un problema de salud pública propio de Estados Unidos y que imponer aranceles a México perjudicará principalmente a los Estados Unidos y a los estadounidenses. Tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Sin embargo, el nominado a ocupar la Secretaría del Tesoro, Scott Bessent, durante la administración Trump entrante, ha dejado claro que los aranceles serán la palanca de negociación en toda una serie de asuntos extranjeros, que va a torcerles el brazo con la economía a los demás países. ¿Y por qué cree que puede hacerlo? Pues, por ejemplo, si tomamos los datos públicos a disposición de cualquiera que los consulte, casi el 80% de las exportaciones mexicanas se destinaron en 2023 al mercado de Estados Unidos. Así que ahora Trump está amenazando con gravarle un 25%, es decir, que paguen un 25% más, prácticamente el total de las exportaciones que hace su vecino del sur a Estados Unidos, un 80%. Además tenemos a Canadá, el vecino de Estados Unidos en el norte, prácticamente en la misma situación, sino peor, y también recibiendo el mismo aviso. Se le gravará un 25% a sus importaciones si no detiene el contrabando de drogas y la inmigración ilegal en la frontera. Y es que el número de entradas de ilegales a Estados Unidos desde la frontera con Canadá casi se ha duplicado a unos 200.000 en tan solo 2 años. Poco después de la advertencia de Trump, la moneda canadiense, el dólar canadiense, marcaba el mínimo de los últimos 4 años y medio frente al dólar estadounidense. Y, según se estima, aún tienen margen para seguir cayendo. Poco después, Doug Ford, el primer ministro de Ontario, dijo que habló con Justin Trudeau, el presidente de Canadá, el primer ministro, después de que éste hablara por teléfono con Trump. The threat is serious. We need to do better on our borders. En resumen, Trump ha puesto las cartas de Estados Unidos encima de la mesa. Ambas naciones vecinas dependen en gran medida de vender sus productos en el mercado estadounidense. Y esto le concede, claro está, a Trump el poder para que atiendan sus demandas en materia de seguridad fronteriza. En otras palabras, Trump ha sacudido el panorama internacional semanas antes de su investidura con tan solo un par de publicaciones en su plataforma Truth Social y un mensaje central. Escribió: estos aranceles permanecerán hasta que las drogas, principalmente el fentanilo, y los inmigrantes indocumentados dejen de invadir nuestro país. Trump también dijo en otra publicación que subirá un 10% los aranceles a las importaciones a su rival directo, China. Y este 10% se sumaría a más del 60% que ya planeaba imponerle al gigante asiático, que a día de hoy es el mayor exportador de bienes a Estados Unidos
por encima incluso de Canadá y México. Dice que no quitará este 10% hasta que el Partido Comunista que gobierna China no comience a llevar ante la justicia a los fabricantes del fentanilo que está asolando los Estados Unidos. Según el Congreso, este opioide sintético, cuyos componentes químicos se fabrican principalmente en China, mata a unos 200 estadounidenses al día. Es decir, a entre 75 y 100.000 estadounidenses al año. Además, los adictos se cuentan por millones, mientras se destruye el tejido social de las comunidades. Y en este marco, Tom Homan, el nuevo zar de la frontera de Trump, parece comenzar a tomarle la medida después de que se volviera viral un vídeo sobre los menores sin compañía que se está encontrando la patrulla fronteriza en peligro, dicen, de ser explotados sexualmente o como mano de obra esclava. Venezuela, mamá. ¿Venezuela? ¿Sí? ¿Qué tantos años tienes? ¿2 años? ¿No vienes con tu mamá y tu papá? ¿No? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? ¿Dónde están? ¿Estados Unidos? Ok. Vengo de Guatemala, tengo 16 años y voy para Miami, Florida College. Mi nombre es Paola, soy de Ecuador y voy para Miami. Mi nombre es Ashley, soy de Honduras y voy para Houston. Tengo 11 años. Yo me llamo Chera. ¿Qué tantos años tienes, mamá? 4 años. ¿Qué tantos años? 4 años. 4 años. Me llamo Marjorie, tengo 11 años y voy para Florida. Soy de Honduras. Me llamo Said y voy para los estados y tengo 7 años. Homan felicitó el Día de Acción de Gracias a los tejanos, los dirigentes y las fuerzas de seguridad tejanas estacionadas a lo largo de la frontera el martes. Comenzó diciendo que sin fronteras seguras no puede haber, de ningún modo, seguridad nacional. Atribuyó la crisis fronteriza a la administración Biden, antes de indicar que el gobernador, pese a tener todo en contra, ha logrado reducir la inmigración ilegal en Texas un 86%. Para Homan, este sería el modelo que habría que poner en marcha en todo el país. También prometió que ayudarán a Abbott a acabar lo que ha empezado. 600% increase in sex trafficking. Fentanyl coming across the border to kill 250,000 Americans. Record number of people on terrorist watch lists crossing the border. Over 2 million known gotaways. How many of them come from a country sponsoring terror? How many of them were carrying fentanyl? How many of them are sex trafficking women and children? How many of them are gang members? So it's more than just illegal immigration. El zar fronterizo de Trump también asegura que los cárteles de la droga mexicanos se están enriqueciendo como nunca con el tráfico de inmigrantes, mujeres y niños. Ahora dice está feliz porque bajo el presidente Trump todo eso va a cambiar. El país se volverá más seguro que nunca, asegura. Texas ha marcado el camino, dice, tomándole las huellas dactilares a todo aquel que ingresa ilegalmente al país, identificando así a todos estos desconocidos que llegan. Un registro individual es el primer paso, dice, para proteger al Estado y a la ciudadanía y por ende al país. Let me be clear. There is going to be a mass deportation because we just finished a mass illegal immigration crisis on the border. Deportarán masivamente a todo aquel que permanece en el país después de que los jueces dictaminaran que debía marcharse. Esto, dice, mandará un potente mensaje a todo aquel que planea entrar ilegalmente al país. Usted está cometiendo un delito. La comisionada de tierras de Texas, Dawn Buckingham, también le ha ofrecido a Trump 1.400 acres de tierra que ha comprado para seguir construyendo el muro que el propio Trump inició. Se le ofrece ahora para que instale centros de detención durante la operación de deportación, según Trump, más grande de la historia. La comisionada ha llamado a la reanudación del muro la iniciativa Jocelyn, en memoria de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años de Houston que fue asesinada por delincuentes que entraron ilegalmente al país. President Trump is going to shut down the border. We're going to have a massive deportation operation, and we're going to try to find over 300,000 children that were released by this administration. I guarantee you, some are in forced labor, some are in the sex trade. We're going to save those children and get them back to their families. Homan dijo que no puede esperar a enero para empezar a hacer su trabajo. Y también respondió al alcalde de Denver, Mike Johnston, quien dijo en una entrevista que la policía impediría las deportaciones de inmigrantes ilegales que propone el gobierno de Trump, al menos dentro de los límites de su ciudad.
El nuevo zar de la frontera reaccionaba diciendo que Johnston estaría violando la ley y añadió lo siguiente. But look, me and the Denver mayor, we agree on one thing. He's willing to go to jail. I'm willing to put him in jail. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año.